Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al webinar de hoy del programa Organizaciones Seguras. En el día de hoy contamos con la arquitecta Marta Díaz de la empresa CIMA y el tema de hoy es iluminación natural, sostenibilidad y eficiencia energética. Les agradecemos su participación y esperamos tener toda una ronda de webinar para este año. Les agradecemos su participación, quedamos en contacto y vamos a hacer la comunicación con la doctora Marta Díaz. Bueno, muchas gracias. Quedamos en buena mano, doctora Marta. Sí, buenas tardes. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes. Bueno, entonces acerca de la presentación de hoy, pues vamos a primero a mirar la temática, que sería acerca de iluminación natural, confort visual, eficiencia energética, emisiones de CO2, sostenibilidad. Podemos empezar a recordar un poco cómo es que obtenemos y cómo ahí está el consumo energético en Colombia. Según los estudios de la UPM del 2010, se encuentra que el 35% de consumo energético está en la industria, hay un 30% en los edificios, otro 35% se gasta en el transporte y una pequeña porción, que es el 7%, sería en la parte agraria y minera, ¿no? Esto es importante saberlo porque con esto estamos definiendo muy bien que los edificios se lleva un tercio del consumo energético en Colombia. Este consumo energético, pues, se da por medio de hidroeléctricas, que es lo que más se percibe como la forma de obtener energía aquí en el país. Y también podemos ver la otra parte, que sería cómo es el consumo energético en el sector comercial y público, ¿cierto? Dice que hay un 72% que se da por energía eléctrica, como le digo, esto se hace por la hidroeléctrica, que aunque no da tantas emisiones de CO2 como otras formas de obtener energía, así como la energía nuclear, el carbón, el gas natural, ¿cierto? Pues más es en el consumo en sí de la energía en sí, que podemos estar como llevando a pues que haya poca eficiencia y haya mayor consumo, ¿cierto? Si no cambiamos algunas formas como de obtener la energía. Es en el consumo energético, realmente lo que afecta más. Entonces, las personas, un número grande de personas y horarios de ocupación, pues esto hace que el consumo se da más hacia la parte comercial y pública. La edificación, en cuanto a la edificación, sería materiales y no aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural. En cuanto a los equipos, sería la cantidad, eficiencia y uso y mantenimiento, y los factores externos, que serían las condiciones climáticas y paisajes. Entonces, ya podemos empezar ahí ya a hablar de la iluminación natural, que es el resultado de tres componentes, que es la luz difusa, la cual se obtiene de la bóveda del celeste a través de los vanos, ventanas, la luz reflejada por la superficie de los edificios y objetos de inmediatos, y la luz reflejada en las superficies interiores, como serían bandejas de luz, paredes, pisos. También vamos a hablar un poco también del confort visual, que son las condiciones que se dan con unos niveles óptimos de iluminación, luminancia, color, contraste y uniformidad. También en esto también puede haber un disconfort visual, que es cuando hay un deslumbramiento, y es por la cantidad de luz directa que le puede dar a un espacio, y en este caso sería en las superficies de trabajo. Y también no hay una distribución incorrecta de la iluminación. Esto hace que ciertas zonas de la habitación sean
menos iluminadas, mientras que otras sean más iluminadas. Entonces, allí es cuando entramos a diseñar la iluminación natural, para que sea totalmente, estos espacios sean aprovechados y en cuanto a iluminación natural, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los efectos de desconfort visual en la salud? Pues da dolores de cabeza, trastornos oculares, dolor e inflamación de los párpados, fatiga visual, irritación, visión alterada, efectos anímicos, falta de concentración, baja productividad, baja atención, falta de ánimo y una fatiga general, falta de energía y agotamiento. Esto es lo que produce el desconfort visual. Entonces ahí ya vamos entendiendo cuán importante es esto para la salud de las personas dentro de un edificio. Quería mostrarles, para poderle dar como unos ejemplos de cómo hacer un mejoramiento en cuanto a los diseños de un espacio de iluminación natural. Un caso de estudio que serían las aulas de la Universidad del Valle. Este estudio se hizo pues, durante mi carrera de tesis y la tesis, y tiene que ver con una preocupación acerca de cómo unos edificios de iluminación y un confort visual mientras los alumnos están tomando las clases. Entonces, vamos a entrar en el caso de estudio. Se planteó primero pues cuáles eran las causas de falta de confort. Entonces, pues puede ser la falta de implementación de las normativas vigentes para los espacios académicos. Esto tiene que ver mucho con el RETIE, pues hay unas tablas que establecen la cantidad de luxes, y esto hace que de pronto en esa época, en 1970, no tuvieran pues como esas exigencias de normativas, y esa es una gran probabilidad de que este estudio pudiera estar, o estos espacios pudieran estar afectados en cuanto a confort. El otro, hay una insuficiente luz, brillos, parpadeos, uniformidad de luz en las aulas. También sean estos parpadeos es por la iluminación artificial, ya que se utilizan muchos de estas luces halógenas, y esto provoca que cuando está ya deficiente estas luces, hace que estos parpadeos puedan afectar la calidad de la salud de las personas que están en estos espacios. La insuficiente iluminación natural y buen mantenimiento de los espacios académicos. Esto se debe a que en la universidad generalmente se demoran mucho en hacer los mantenimientos tanto a las ventanas, porque para limpiarlas, y también a las bombillas o a las lámparas halógenas, a todo lo que tenga que ver con mantenimiento de la unidad o espacio, de las aulas. El alto uso de iluminación artificial durante el día, esto pues también tiene que ver con el consumo energético, ¿no? Porque resulta que al tener grandes deficiencias de iluminación natural, pues vamos a recurrir mucho más a la iluminación artificial. La alta radiación solar, temperaturas extremas, ese es un factor característico de muchas de las aulas. Esto no tiene que ver con la iluminación, pero sí es una preocupación de confort de otro tipo. Y la falta de planificación paisajista y arborizada de forma espontánea, arborización espontánea, y parece ser que la universidad en cierta época, o sea, se supone que había unos diseños de paisajísticos, pero llegó un momento en que esto no se planificó más, y pasó una arborización espontánea dentro del campus universitario. Ahora, ¿qué efectos
puede tener, por ejemplo, en cuanto al confort visual, entonces sería la normatividad, si no hay normatividad con la que se está trabajando actualmente, según tanto la 4595, que es la de los espacios educativos, como la del RETIE, en estos mismos espacios, ¿cierto? Que normaliza todo lo que tenga que ver con el confort visual y la calidad de la iluminación, tanto natural como artificial, porque pues ahí con las tablas con esas tablas se puede uno guiar para poder también tener los parámetros para iluminación natural. Entonces lo que provoca sería una disconfort visual, fatiga visual, deslumbramiento. En esto, pues como les había dicho, el ámbito social sería bajo rendimiento escolar y baja calidad de vida espectro completo. También hay una baja calidad espacial porque hay una disminución de la calidad ambiental de los espacios, aparición de problemas de salud. Y en cuanto a la ambiental, pues la baja sostenibilidad, eficiencia del recurso energético, incremento del presupuesto público porque pues, se debe pagar más servicios públicos, y el cambio climático también ayuda mucho pues, a estos factores, ¿no? Porque hay un factor de desconfort, alta demanda energética y emisiones de CO2, porque algunos espacios, aparte que tienen desconfort de iluminación, pues también tienen unas poca calidad en cuanto al confort térmico. El espacio público, y en cuanto a la organización, sería obstáculos visuales, baja iluminación natural. Esto prácticamente es como llegar, ese sería el árbol de problemas, y la pregunta sería si mejora el confort visual en las aulas del campus universitario por medio de estrategias de diseño que optimicen la iluminación natural. Se logrará el confort térmico y la reducción del consumo energético. Entonces, esto puede ser un conjunto el diseño que uno puede implementar en cuanto a la iluminación natural, pues se puede mejorar igualmente muchos de estos parámetros en cuanto al confort térmico y reducir en sí el consumo energético, porque definitivamente al regular la iluminación pues hay menos luz directa, y esto es lo que lo vamos a ver en las conclusiones finales. En cuanto al esquema de idea del proyecto en sí, pues ya habíamos visto el problema central y empezamos con una definición de muestras, ¿cierto? Del tipo de aulas, con unas variables del tamaño de la altura del vano y la altura del antepecho, de sombrado y protección solar, y ya después con unos métodos de cálculo matemático y simulaciones podemos lograr ya la iluminación, y además de una ventilación natural, un cruce de ventilación natural en las aulas y bajar la humedad y la temperatura de las mismas. El objetivo entonces principal sería entonces la optimización de la iluminación natural, y a mejorar también la calidad lumínica y confort visual, la calidad ambiental con el ahorro energético y la disminución de las emisiones de CO2. Entonces, los resultados serían un confort visual y una calidad ambiental. Pues la metodología sería el análisis de literatura, ¿cierto? Pero entre esas están la NTC 4595, que es la que rige los espacios educativos, la RETIE y el RETILAB, que tiene que ver con el confort y visual y la calidad de la iluminación. También está la ASRAE NB, que otra literatura sería que se consultó sería el confort visual, de calidad ambiental, archivos climáticos de la Estación Meteorológica de la Universidad del Valle, con los cuales se basaron para la ventilación natural también ahí. Entonces hizo una recolección básica de información con información planimétrica, inventarios y estadísticas
de las aulas, unas fichas técnicas, características de las física de las aulas, una orientación y asoleamiento, obstáculos visuales. Se hicieron unas mediciones dentro de las aulas y esto que se midieron. Entonces, una medición, se hicieron una muestra de los edificios, medición en sitio con instrumentos para iluminación, temperatura, humedad, esto con luxómetros, con instrumentos que se pudieran medir todas estas, tanto la temperatura, el viento, también se adaptó una normativa brasilera, porque pues aquí en Colombia no se encuentra todavía pues en cuanto a las mediciones de luxes por espacios. Entonces se adaptó esa norma brasilera para poder hacer las mediciones adecuadas dentro de un aula. Eso fue muy importante para poder tener una precisión de cómo estaban las aulas. Se hicieron unas simulaciones y las condiciones actuales como el diagnóstico, y estas simulaciones se hicieron con tanto de diagramas solares como de calidad de la luz, con unas formas matemáticas, y también se logró sacar el PMB, el índice de Fanger, para ver cómo era la calidad de los espacios en cuanto a confort, de temperatura, humedad. También se hicieron unas estrategias de diseño, serían con unas propuestas arquitectónicas de optimización de la luz natural, unas simulaciones, fórmulas matemáticas, análisis. Finalmente se hizo una propuesta de un presupuesto de cómo sería cambiar las condiciones actuales a mejorar las condiciones de la iluminación natural, y al final unos cálculos de CO2. Y se hicieron los resultados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver pues que son las aulas que están un poco iluminadas, y aquí está con la normativa brasilera, pues los puntos de emisión que se hicieron según el área de cada salón, que se hizo la medición. Eso se hizo de forma aleatoria, una muestra aleatoria pues de los salones, y se encontraron que en algunas partes, como hacia la ventana, era más iluminado, pero que es en esta zona, ¿cierto?, donde están las ventanas, y mientras que cuando en la parte donde se colocan en esta zona, ¿cierto?, los alumnos, aquí eran menos iluminadas, tenían menos iluminación. Pero esto se debe a los factores de arbolización en muchos casos, y en otros porque realmente también los salones hacen falta alguna mayor iluminación, además por otras condiciones de escogencia de las explicaciones de los materiales. Y finalmente estarían las conclusiones. Bueno, entonces aquí hace parte pues del estudio que se hizo climático pues de la zona de Cali, pues como la iluminancia por medio de luces, la radiación solar. También se ubicó el edificio con respecto a la orientación norte-sur, ¿cierto? Todas las ventanas están relacionadas con el norte-sur, o sea que están protegidas del sol, del sol, que eso es bastante bueno. Además de esto, hay que tener en cuenta que ellos tienen unas protecciones como un brisolés, que los protegen de la iluminación directa del sol, tanto en junio, que sea hacia el norte, como en diciembre, cuando sea para el sur, cuando están con las ventanas directas en estas posiciones. O sea, realmente nosotros en este sector, como estamos ubicados en Colombia, pues en la franja del Ecuador, no solamente nos tenemos que proteger de oriente a occidente,
que nos da el sol directo, sino también de norte y sur, porque esas son las condiciones que tenemos, porque ya en junio, en la parte del junio 21 es cuando está el sol en su parte más extrema, hacia el norte, y eso nos puede afectar muchos de los espacios, provocando esta luz directa que pegue en las superficies de trabajo. Y cuando es en diciembre, pues igualmente, sería para diciembre 21, que es cuando está el sol en la posición sur más extrema. Entonces, esas son cosas que de pronto muchas veces no tenemos en cuenta al hacer los diseños. Bueno, y entonces ya cuando empezamos a hacer la medición de los salones y a determinar cuál era la calidad de luz o la cantidad de luces que tenía, se encontró que algunos tenían muy bajitos luxes, porque estaban por debajo de los 300 y no alcanzaban a los 500 luxes, que es lo que exige la normatividad, o sea, el rating. ¿Ya? Entonces también se midieron pues y las condiciones físicas de cada salón en cuanto a temperatura y todo eso, se hicieron unas tablas, y aquí ya se ven las simulaciones donde se ve exactamente cómo los ventanales están en una buena posición, pues que deja entrar iluminación, pero se ve que en la parte del fondo siempre va a haber poca iluminación, y es aquí cuando hay un desconfort, porque además no hay una luz uniforme dentro de toda el aula. Se determinó que muchas de estas aulas tenían, ¿sí? ¿Sí? Bueno, listo. Ay, qué pena, no sabía que lo estaba molestando tanto. Bueno, listo. Entonces se determinó pues que allá había unas aulas que tenían cuanto a luces baja iluminación natural, ¿cierto? Que llevan a menos de 300, y se hizo también una medición en cuanto a luz natural y artificial, pues porque muchas veces se suple esto, y en algunas ocasiones está entonces estaba por debajo de los 500 luces, o sea que tampoco cumplía. Pues se hicieron varios estudios donde cómo llegaba la luz directa sin ninguna protección directamente a algunos planos de luz, y que provoca pues reflejo y deslumbramiento. Lo otro es que se encontró que muchos de los materiales que hay allí no dejan que se refleje la luz natural, porque son pisos muy oscuros, en otros casos son los planos o los salones son en ladrillo y también son oscuros. Entonces, ¿esto qué hace? Que vaya más reflexión de la luz y no haya ese efecto de mayor iluminación, ¿no? Entonces, ahí vamos, pues, ya como las estrategias de diseño. Pues aquí se puede ver pues algunos otros edificios que fueron medidos en otra ocasión, que fue el Tulio Ramírez. Aquí vamos a ver este ejemplo, donde se ven ya la ubicación con la rosa de los vientos, la temperatura y la humedad según la estación de la Universidad del Valle. Allí dentro de la universidad existe una estación meteorológica, que es de donde se sacaron todos los datos para poder comparar con las mediciones que teníamos en sitio, pues por cada salón, cada aula se midió tanto la temperatura como la humedad, como tanto la iluminación natural y artificial combinada. Después se hace un análisis de vientos, en este caso pues del Tulio Ramírez, que es un edificio que funciona tanto para música y para algunas oficinas de la FAI de la Universidad del Valle. Son aulas. Bueno, aquí ya le habíamos hablado de la metodología. Aquí está el análisis de la dirección de los vientos. Entonces
un estudio por donde se entran los vientos y qué forma, si están completamente cerrados, si no hay flujo de viento, porque lo principal aquí es tener ventilación cruzada, como en este caso. Análisis de asoleamiento, cómo le está llegando el sol en las diferentes fachadas del edificio, tanto para los días de junio, que son los solsticios de verano, junio y diciembre, y diciembre sería de invierno, pero pues aquí tenemos unas estaciones que solamente son de lluvia y de verano. Entonces, y también para la época de marzo, pues sería pues el 21 de marzo se da pues en la mitad del Ecuador, que no tiene ningún efecto, pero pues los mayores efectos sería ver cómo están expuestas las fachadas tanto en esta zona donde empieza la mañana y después del atardecer, ¿no? Se hace un análisis de insolación, pues esto es para determinar prácticamente cómo está llegando y qué tipo de sombreado se necesitaría según los grados, ¿cierto? Entonces, de altitud y azimut, como está en la posición del edificio. Se hace ya el análisis de la iluminación, se observa que hay árboles que están obstruyendo algunas aulas, porque cuando uno planifica la posición, en cuanto a esto a la paisajístico, muchas veces se olvida que puede ser que esto de sombra y algo que sirve como para bajar la temperatura, pero realmente también nos toca pensar cómo va a ser la iluminación natural allí, si nos va a causar un obstáculo como es sombra que realmente vaya a provocar un disconfort visual. El otro aquí sería que ya estamos viendo cómo son los edificios y los obstáculos externos. Estamos viendo que está de puros árboles. Sí es bueno, los árboles son interesantes, pero hay que tomar una distancia pues para que estos sean, no causen esa sombra dentro del edificio y los espacios. Aquí ya se van tomando las mediciones con este aparato que es un ¿cierto? Dentro del salón, y aquí hay una simulación, ¿cierto? Donde se nota que en algunos salones hay mayor iluminación en esta parte que están las ventanas, en estos extremos de acá que hay pocas ventanas, pues la iluminación es menor y se va ahí comparando, ¿no? En diferentes horas del día. Después llega el cálculo de iluminación natural por medio aquí se ve cómo son los ángulos, ¿cierto? En solsticios de invierno y verano, que sería en junio, y aquí sería en septiembre y en marzo. Aquí no afecta porque pues aquí hay unos corredores, pero en cuanto acá a los de diciembre y junio, que son más o menos, son como 3 meses realmente, porque cuando va corriendo el son 3 meses que le va afectando esta posición. Lo que ahí se estudia es cómo está llegando esa iluminación directa y en esa época cómo me puede afectar en los planos de trabajo en las aulas. Y eso no solamente es para las aulas, también este mismo estudio puede hacerse para una casa como también para un edificio de oficinas. Eso es lo que se logra con estudios. Aquí se puede mirar que hay una obstrucción de iluminación porque el árbol no deja pasar la iluminación. Entonces realmente es con un ángulo muy pequeño, mientras que acá por el patio pues pasa más iluminación, pero pues acá está cerrado. Entonces esos son los análisis. Después llegan la factibilidad de iluminación, y aquí pues en esto dice que el valor superior al 80% no es fácil iluminar naturalmente por el patio, pero tiene un mayor potencial. O sea que aquí todos estos estudios lo que a uno le indica es cómo uno puede, si tiene facilidad o no para iluminar esos espacios. Por ejemplo,
En esta parte se tiene mayor potencial, mientras que acá no, por el árbol. Pero pues eso también tiene soluciones. Acá más adelante pues se ve que la solución es podar el árbol y con esto se puede mejorar la iluminación. Ya acá acá tiene el 15% y acá se ha mejorado ya a un 26%, lo cual ya dice que tiene potencial total pues para poder iluminar las aulas que están en esta parte de acá. Entonces, también tiene que ver con la profundidad del salón y la altura. Eso también afecta la iluminación. Entre más alto, pues más difícil de que todo, o sea, el área se vuelve más grande para poder iluminar y entonces hay más dispersión de la luz difusa. Entonces, esto hace que se dificulte también iluminar más efectivamente. Entonces, esto también hace parte del estudio, pues, de los análisis que uno va a hacer antes de diseñar un espacio. Ya después se hace otras fórmulas, a ver a qué distancia hay mayor, se puede pretender iluminar. Y después se hace pues ya los diseños y se decidió bajar la altura, en este caso porque era demasiado alto, ¿cierto? Y poder aprovechar esta cantidad de luz que se refleje sobre unas superficies y de aquí ya poder iluminar perfectamente, ¿cierto? Porque de aquí con estos rayos de luz se van a reflectar en el piso y de ahí van a rebotar y sobre las superficies de trabajo y eso es mucho más fácil pues poder iluminar. Además se hace un cambio en las ventanas, ¿cierto? Se amplían las ventanas porque son muy pequeñas para este espacio y se abren unas ventanas por acá por el patio, que es donde tiene también bastante iluminación, para poder lograr una iluminación total y mejorar las condiciones de confort de esa aula. Aquí ya se hace otra vez las simulaciones y se obtiene que aquí hay mayor iluminación y que se mejoraron el caso de la iluminación en estos extremos, ¿ya? Habiendo logrado pues la uniformidad y también el mejoramiento del confort visual. Después se hace un presupuesto para la solución de la iluminación, que sería hacer todas esas mejoramientos, tanto de ventanas como mejorar con calados para que pueda hacer una ventilación, porque aquí se proponen unos calados en esta zona, acá ventanas y en este punto son calados para que pase la ventilación y mejorar también las condiciones de temperatura y humedad, sobre todo la humedad, porque allí a veces se condensa mucho el sitio y hay bastante humedad. Entonces ya finalmente, como conclusiones, se que la implementación de estas soluciones cumpliendo con la NTC con 9595 y retilase, mejorar las condiciones lumínicas de las aulas durante el día, obteniendo confort visual. Según los resultados hasta ahora obtenidos, como conclusión se puede decir que la falta de mantenimiento de ventanas y celosías crean una iluminación y climatización deficiente entre las aulas. Esto sumado a la falta de planificación arbórea de los últimos años dentro del campus hace que se reste la luz natural dentro de los espacios, además de la escogencia de elementos como muebles de oscuros y el color de piso que evitan la reflexión de luz. O sea, por supuesto, en este caso, aparte de eso, pues habría que mejorar mucho esas condiciones de los pisos, ¿cierto? Del color, porque entre más claro, por supuesto, se refleja más la luz. Se puede evidenciar que las aulas no tienen obstrucción de árboles, tenían más posibilidad de ser naturalmente iluminadas durante más horas a lo largo del día. Por otro lado, la falta de mantenimiento de lámparas artificiales, así como su ubicación con respecto a todas las superficies de trabajo, hace que este sistema no complemente la cantidad de iluminación necesaria para cumplir con los luxes exigidos por la normativa, que sería RETILA y RETI. Los procedimientos aplicados para la evaluación de este edificio y metodologías sirven para realizar otros estudios
de este tipo en otros edificios dentro del campus universitario y por lo tanto esta evaluación puede ser replicada para hacer un diagnóstico de la cantidad de luz natural y artificial que las aulas del campus y espacios de trabajos con el objetivo de bajar la demanda de energía, proponiendo alternativas en la combinación de luz natural y por medio de dimmers y automatización de la luz artificial para alcanzar el confort visual según las normas. O sea, en pocas palabras, uno si mejora la iluminación natural, hay menos cantidad de iluminación artificial, o sea, no puede lograr eso. A veces uno entiende que hay ciertas épocas del año que son realmente están bastante nublado, y ese es el caso de Cali, pues, que permanentemente casi permanece nublado. Esas son las condiciones del cielo, pero mayormente hay mucha iluminación y mucha sol que permite que se puedan iluminar perfectamente un espacio. Entonces, sino que definitivamente hay que estudiar todo desde un inicio, un proyecto tanto de aulas como un edificio de oficinas debe estudiarse desde el inicio para garantizar la iluminación natural y bajar los costes energéticos. Pues con esto concluyo pues el espacio que me han dado y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Aló. Sí, buenas tardes. Sí. Doctora Marta, bueno, sí. Pues primero que todo, muchas gracias por su aclaración, felicitaciones por su trabajo, es bastante detallado. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué diferencias se observan en el diseño de los años 70 a lo que se tiene hoy considerado para la iluminación y el suministro de energía a las edificaciones escolares y comerciales e industriales? Pues en este estudio, por ejemplo, este edificio que vimos ahora, que fue uno de los que yo primero estudié, porque el de mi tesis son otros edificios, este está hecho en 1980. Él trata de llevar algunas de las formalidades que tienen los edificios de 1970, como serían los Brisoleil, en algunas ocasiones. Sin embargo, hay veces como que, por ejemplo, que tienen ese tipo de ventanas y que ciertas condiciones pues que no son iguales. En últimas, ¿qué podemos decir? Pues en esa época, en 1970, no había normativas como la que hay de RTE, que eso fue hace más o menos unos 10 años, en donde se puede ver las condiciones que debe tener un espacio de trabajo, ¿cierto? Las condiciones de confort visual. Sin embargo, ¿qué se nota? Que ellos en estos edificios, que pues en el caso de la universidad, que están muy basados a la arquitectura moderna, ¿cierto? De esa época. Entonces, han tenido muy en cuenta las condiciones del sitio en cuanto a protegerse de la iluminación, o sea, de la luz directa para los solsticios con estos Brisoleil. O sea, ellos están perfectamente en eso protegidos. Lo que yo veo es que seguramente como para que el mantenimiento no fuera como tan intensivo entre las aulas, o no sé cuáles fueron las condiciones en sí para escoger los materiales dentro de las aulas, hacen que las mismas sean, por ejemplo, aquí podemos ver que son las superficies de trabajo son grises, no reflejan la luz, y hay unas zonas, por ejemplo, aquí sí el piso es claro, pero hay en otras que las salones son con pisos oscuros. Entonces, definitivamente eso no va a ser
reflejar la luz. Lo otro es que como no tenían todas las normativas, pues entonces ellos intuitivamente estaban mejorando la iluminación, pero no con unas mediciones o con estudiando un espacio matemáticamente. ¿Ya? Entonces, seguramente entonces hay cierta deficiencia en algunos puntos y eso se nota pues en el estudio. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, en este caso que es del edificio de los 80, aquí. ¿Cierto? Y mira estos espacios que son oscuros, que son los que acá no tienen iluminación. Y en cuanto a los edificios de 1970, ya les vamos a mostrar, son, serían estos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay una planta, mira que aquí está la foto del edificio de 1970, por acá se ven los Brisolei y todo esto. Aquí hay iluminación, pero aquí también hay poca iluminación. Esto se nota en unas aulas, y esta, por ejemplo, esta es un aula que aquí tiene obstrucción de árboles. Entonces sí había unos palos y todo eso, pero o sea, los árboles que colocaron eran tan frondosos que esto le quitó iluminación. Entonces definitivamente sí están bien diseñados estos edificios de 1970, son edificios que tienen un orden, tienen un sentido del sitio, o sea, de cómo diseñar dentro de espacios y edificios dentro de unas condiciones climáticas y unas condiciones en cuanto a la iluminación, ¿cierto? Pero que como no tenían estas normativas, entonces no se podían regir sobre algo. Entonces ahí hay un poco de deficiencia en eso, pero eso se puede mejorar. Igualmente estos edificios no se pueden tocar mucho, sino que porque son patrimonio, ¿no? Este edificio del 1970 es un patrimonio, del 1980 como el Tulio Ramírez, no, pero los de 1970 sí son patrimonio, esos son premio nacional. Entonces ahí lo que uno vaya a hacer tiene que hacer con mucho cuidado, sin mejorando las condiciones, pero no tocando mucho. O sea, pero sí, por ejemplo, para este edificio yo lo que propuse fue hacer unas bandejas de iluminación que me ayudaran a garantizar la mayor iluminación, pero también cambiando pisos, cambiando materiales dentro de las aulas para que lograr esa mayor iluminación. Y igualmente se tocó algunas partes de la cubierta para, en algunos puntos, como aquí, para que pudiera llegar la iluminación a esos sitios de una forma más, un poco indirecta, pero se logró. Doctora Marta, una pregunta adicional. Nos preguntan cuál sería el software recomendado para el cálculo de los flujos de viento. Hay diferentes software. Creo que hay uno de Autodesk también. Nosotros realmente yo lo hago con un software que son diseñados dentro de la misma universidad, dentro de la Facultad de Mecánica, que lo que hace es calcular las renovaciones de aire. Esto se calcula como si fuera un aire acondicionado. Pues entonces, como uno tiene las mediciones de vientos y la cantidad de viento que se puede generar en el sitio por medio de se estudia la rosa de los vientos, y como uno ya con la estación meteorológica, entonces uno ya ahí sabe por dónde son los mayores flujos de vientos. Por ejemplo, en el caso de la universidad sería sureste y el sur, ¿cierto? Y esto se dan en condiciones uno solamente toma las condiciones de día, pues las de noche no, para que eso no tiene sentido. Entonces, creo que también hay, para hacer las simulaciones de viento, hay unos programas de Autodesk que son buenos, se llama Flow, y pues con eso se puede también mirar cómo se pueden mejorar las condiciones de ventilación, ¿no? Entonces, por ahí puede tener pues un buen programa como para poder
hacer estos ejercicios de diseño. Doctora Marta. Doctora. Sí. Otra cuestión es, ¿cuál es el costo comparativo de remodelar un edificio, digamos, de los años 70, 80, o una industria versus hacer un edificio nuevo? O sea, ¿qué tanto puede costar remodelar para mejorar los niveles de iluminación y reducir el disconfort de los estudiantes, de los profesores o de los trabajadores en un edificio? Ya. Sí, claro. Mira, en todo caso, aquí lo que se trata con estas fórmulas es mirar cuál es la cantidad o el área que se necesitaba para el mejoramiento, ¿cierto? En las condiciones de estas aulas. Entonces, con estas fórmulas lo que obtiene uno es el área y entonces ahí ya no sé si alcancen, bueno, aquí ya mira que en la propuesta del aula ya se amplía la ventanería, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Pues eso es de la ventanería, lo que cueste, pues, según el área, y mejorar las otras condiciones, ¿cierto? Entonces, se mejoró tanto en este extremo como acá, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el corredor, que es este de acá, y acá está el patio. Este es el patio, y acá queda frente al corredor. Entonces, después se saca... uno dice, bueno, entonces, ¿cuánto me cuesta la cantidad? ¿Cuántas lámparas puede haber en ese sitio? Hay 9, listo, pero si yo dejo utilizar esas 9 lámparas durante 8 horas del día, ¿cuánto me va a costar? ¿Cierto? Entonces uno ahí es cuando hace la conversión a kilovatio de cuánto me está costando esas 8 horas de iluminación versus la inversión de hacer una ventana más cambiar los pisos. Generalmente, para que esto sea muy factible, uno que tiene que hacer mirar el presupuesto y hacer cuánto es la inversión y la recuperación de la inversión en cuántos años. Generalmente lo más apto es, si uno hace este ejercicio, es ver que en 2 años, y factible, pues en 2 años pase la recuperación de la inversión, que sería buenísima, y eso se ve reflejado en los costos del servicio de energía, porque además, aparte de mejorar las ventanas, se mejoró la ventilación. Entonces va uno a dejar de utilizar el aire acondicionado, ¿ya? Que también tiene un gran consumo. Más, o si vamos a mejorar este espacio, pues sin las condiciones actuales, entonces no tiene tanta humedad y hace tanto calor, pues hay que meterle aire. Entonces, en vez de aire, no, pues abramosle ventanas, hacemos calados, mejoramos las condiciones y miremos cuál es la inversión de eso contra colocarle el aire acondicionado, cuál le consume el aire en cada mes, más las lámparas durante el día, y uno ahí ya ve cómo uno recupera la inversión, ya con un sistema pasivo o contra un sistema activo, que sería pues el costo del aire más el consumo por año, más la iluminación artificial que tiene que utilizar durante el día. Eso sería como, en resumen, lo que hay que hacer según cada caso. Doctora Marta, ¿y cuál puede ser el porcentaje, digamos, de ahorro en energía que se puede lograr aplicando todos los criterios que acaba de mencionar? Pues eso depende, pues, de las condiciones de los espacios. Pues ahora realmente, digamos que ahorita hay varias formas como también de ahorrar. Primero, y para bajar el CO2, una de las condiciones es que ya cambian las lámparas halógenas por unas lámparas LED. Eso también ayudaría mucho, ¿sí o no? Entonces, pues ahorita no tengo pues un dato exacto de qué porcentaje puede ser, porque eso también depende del tamaño de las aulas, ¿cierto? Y el tamaño de los espacios. Entonces, pero lo que sí le puedo decir que es que pasar de 60 vatios
¿cierto? O pues de lámparas de 32 vatios T8, ¿cierto? Que se consumen 864 watts. Eso se multiplica y da como 665.88 kilovatios por mes. Lo que nos da al mes son 84.121 por lámparas por salón, ¿cierto? En un año da 1.000.000 de pesos al año, ¿cierto? Y para el aire serían 2.733.000 al año. Versus, por ejemplo, hacer lo del calado y todas estas cosas, pues son, digamos que en costos directos e indirectos dio como 21 millones. Pero pienso que las condiciones allí de mejoramiento de tanto el confort visual como el confort térmico, creo que es mucho más valioso eso, ¿cierto? Entonces, en todo caso, ahora nos exigen ya cambiar, ¿no? O sea, porque ya no, cada vez va disminuyendo el consumo de las lámparas halógenas y además por consumos, primero cambiar a lámpara LED. Entonces, ahí hay una inversión pues también grande que hay que hacer, porque una lámpara halógena puede consumirse de 100 vatios, pues, de 60 a 100 vatios, pues, mientras que una lámpara LED pues están por consumir 10 vatios, 8 vatios, 12 vatios, 18 vatios máximo. Entonces, la disminución en cuanto a ahorro y consumo es grandísima. Ya sabemos que los costos de los aires acondicionados por año es altísimo también. Entonces, finalmente se hace ese retorno de inversión y en pocos años, la verdad que en pocos años se puede hacer la recuperación de todo eso. Igualmente creo que está en nosotros a garantizar el confort y térmico visual en los espacios, porque definitivamente el cambio climático está y vemos que cada día las temperaturas suben, entonces todo se da como más para que hagamos este esfuerzo. Doctora Marta, pues muchísimas gracias por sus comentarios. La idea sería adicionalmente mirar si la recomendación suya es que se aplique tanto en instalaciones educativas como comerciales, como en fábricas donde se pueda reemplazar, digamos, el consumo de energía por iluminación o por aire acondicionado por iluminación natural hasta donde sea posible. Claro, eso, o sea, primero es por la calidad de vida, ¿no? La calidad y la salud. Creo que eso es lo primordial. Y segundo, pues, si uno quiere, pues, hacer esos, mejorar las condiciones y bajar las emisiones de CO2, creo que lo más adecuado es hacer ese tipo de inversiones. Igualmente, ahorita la normativa, como es normativa, todos los edificios nuevos tienen que tener esas condiciones. Las condiciones y sobre todo los espacios públicos tienen que tener buenas condiciones de confort térmico y visual. Eso se da, lo piden en todos los diseños actualmente. Que si uno va a hacer una intervención en un edificio o en un colegio que esté ya construido, pues pienso que es para uno tener alguna certificación o algo así, pues ahí ya le empiezan a exigir ese tipo de cosas. Como que ya se vaya uno a las normativas y por ejemplo bajar a la energía cuando uno busca certificaciones y sellos verdes aún más piden que uno empiece como a hacer esas renovaciones en cuanto a las lámparas que sean LED y a mejorar las condiciones del sitio, ¿no? Por supuesto, doctora Marta, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Quedamos atentos, esperamos hacerle llegar posteriormente. Muchas gracias a ustedes por oírme y por más comentarios sobre los participantes y quedamos en contacto. Muy amable, muchas gracias por impartir su conocimiento con nosotros y un saludo ustedes del programa. Por escucharme. No, con mucho gusto. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan feliz día. Gracias para todos, nos vemos, muy amables.